Contratos informáticos son convenios o negocios en la cual las partes manifiestan su voluntad de constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo relacionado a un objeto de bienes o servicios informáticos. Los bienes informáticos comprenden tanto los elementos materiales que constituyen el soporte físico o hardware, como los bienes inmateriales software, que proporcionan las órdenes, datos, procedimientos e instrucciones en el tratamiento automático de información. Los servicios informáticos abarcan todos aquellos servicios que se relacionan con el tratamiento automatizado de la información y sirven de apoyo a la informática, tales como el diseño, el análisis y el mantenimiento del sistema. Una diferencia entre contrato informático y contrato normal es que múltiples aspectos del contrato informático se asemejan a los contratos clásicos. Sin embargo, la complejidad de su estructura lo distingue de aquellos. El elemento uniformante de la categoría de contratos informáticos se encuentra fuera del derecho, ya que la informática no incorpora principios jurídicos diversos de los que regula otras tantas materias, simplemente apunta a destacar una problemática que toma necesaria la agudización del análisis en el intérprete dentro del marco normativo y vigente. Esto con el objetivo de medir el grado de cumplimiento o incumplimiento de las prestaciones comprometidas. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de este contrato es mixto, puesto que las partes dan vida a un contrato no regulado, especialmente en la ley, como figura autónoma, pero lo hacen combinando obligaciones y elementos tomados de distintos contratos típicos. Si, por el contrario, han empleado formas contractuales no identificables, claramente se aplicarán los principios doctrinales y jurisprudenciales propios de los contratos atípicos. Una de las partes del contrato son los proveedores, los cuales son los fabricantes, distribuidores y vendedores de bienes informáticos, así como los prestadores de servicios informáticos, los cuales brindan asesoramiento, mantenimiento y servicio técnico. Sus principales obligaciones y derechos son salvaguardar los intereses del cliente y darles consejos e información, cumplir con la entrega de bienes o con la prestación de sus servicios en los plazos estipulados para evitar demandas por daños y perjuicios, realizar la prestación conforme a las especificaciones del contrato, garantizar los vicios ocultos que pudiera tener la prestación realizada, en todo momento actuar con honestidad y brindar una asesoría y apoyo adecuado. Otra de las partes son los usuarios, los cuales son aquellas entidades públicas o privadas o de igual manera individuos que requieran satisfacer determinadas necesidades por medio de bienes o servicios informáticos. Sus principales obligaciones y derechos son informarse, documentarse, licitar exposiciones y demostraciones de equipo o de servicios informáticos, dar al proveedor información exacta de su empresa acompañada de documentos, gráficas de proyectos, capacitar adecuadamente al personal para manejar el centro de cómputo, obtener una mejor adaptación de su empresa a los imperativos de funcionamiento del material instalado, aceptar y recibir el material o los servicios que ha solicitado, acordar un periodo de prueba, efecto de verificación del funcionamiento del equipo. Cláusulas más usuales en la contratación informática. Modificación del objeto del contrato. La elaboración de un sistema y su puesta en funcionamiento puede prolongarse en el tiempo, por lo que las partes pueden convenir que el usuario en ese lapso pueda modificar o incorporar dispositivos adquiridos de otros proveedores. Garantía de funcionamiento. Durante este periodo de garantía, el proveedor se obliga al mantenimiento correctivo, preventivo y sistemático del equipo. Capacitación del personal del usuario. El permanente cambio de la tecnología informática hace que sea imprescindible la capacitación del personal del usuario, con el fin de lograr una utilización adecuada de los sistemas. Documentación. El proveedor debe suministrar al usuario un conjunto de manuales y documentación anexa que permitirá un funcionamiento satisfactorio y eficiente de los equipos. Asistencia técnica. El proveedor debe suministrar asistencia técnica de consultoría de sistemas al usuario. Confidencialidad. Tanto usuario como proveedor mantendrán en secreto cualquier información obtenida en virtud del contrato,
y no la divulgarán a terceros sin el consentimiento expresado por escrito de la otra parte. Garantías con respecto a los derechos de propiedad intelectual o industrial. El proveedor debe garantizar al usuario que no se encontrará involucrado en infracciones o presuntas infracciones a patentes, derechos de autor o secretos industriales. Características del contrato informático. Para que exista un contrato, debe haber un objeto de por medio. Según Ibaguren, el objeto de los contratos informáticos generalmente son en bienes informáticos como hardware, software y en servicios informáticos de apoyo y complemento como el diseño, el análisis y el mantenimiento de dicho sistema. De igual manera tenemos el contrato típico y atípico. Típico son todos aquellos tipos de contratos que se encuentran regulados por una ley. El atípico no se encuentran regulados por una ley, pero han nacido por una determinada necesidad humana como consecuencia de algún invento tecnológico. Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato en este tipo. La clasificación de los contratos informáticos se realiza en base a criterios muy diversos y los cuales pueden ser atender al objeto sobre el que recaigan los contratos, atender a la naturaleza de los bienes informáticos y atender al negocio jurídico. Con estos criterios podemos establecer una clasificación general de los contratos informáticos y pueden ser las siguientes. Contrato informático de compra-venta. Comprende los equipos y suministros. Su esencia es similar a la de cualquier contrato de compra-venta, referido a otros bienes. Sin embargo, contiene una serie de elementos que lo hacen mucho más complejo, estableciendo fecha de entrega, lugar, condiciones, forma de pago, garantía, responsabilidad de daños, discrecionalidad de la información y el plazo. Contrato de arrendamiento informático. Existen cláusulas específicas para este tipo de contrato de renta de equipo de cómputo, por ejemplo, la relación de máquinas y sistemas operativos, indicando su modelo, descripción, cantidad, precio de compra, renta mensual y cargo mensual por mantenimiento. Existe también arrendamiento con opción a compra informático. Este contrato establece que la opción de compra se podrá ejercer en cualquier momento después de la fecha de aceptación del sistema de cómputo respecto a todo o parte del mismo, considerando que los porcentajes pactados de las rentas se abonarán al precio de compra. Prestación de servicios informáticos. Este es un tipo de contrato que se refiere a todos aquellos trabajos que sobre determinadas materias presta un profesional a una persona llamada cliente, quien se obliga a pagarle una determinada retribución denominada honorarios. Los servicios informáticos que prestan son relacionados a recursos humanos, consultoría general, estudios de mercadotecnia informática, explotación de programas bajo licencia de uso con o sin cargo y entre otros. Objeto de los contratos. El objeto de los contratos se establece mediante la explicación de un punto de partida para el análisis de los diferentes contratos informáticos y los cuales, según varias doctrinas, afirman que son los siguientes. Los bienes informáticos son aquellos elementos que forman el sistema, el computador, el hardware ya sea la unidad central del proceso CPU o sus periféricos, y que en conjunto forman el soporte físico del elemento informático. Los suministros informáticos se clasifican en suministros para registro de información, de abastecimiento de equipo, auxiliares del equipo, entre otros. Los servicios informáticos son todos aquellos que sirven de apoyo y complemento a la actividad informática en relación de afinidad directa con ella. Ejecución del contrato. Suscrito el contrato, comienza el periodo de ejecución de las prestaciones comprometidas por ambas partes, empezando con la entrega de los equipos y consiguiente conformidad. Tal entrega tiene una serie de pasos que conducen a obtener una conformidad vinculada al destino asignado de la contratación. Se debe cumplir con las pruebas de aptitud del sistema para realizar el pago del precio convenido. En la fase del mantenimiento, se involucra en el contrato el mantenimiento preventivo, sistemático y correctivo. Finalmente, la ejecución del contrato lleva consigo la garantía legal. Los contratos informáticos tienen gran variedad de clasificaciones. Estas comparten ciertas prestaciones, entre las que tenemos. Precio. Este debe ser justo, verdadero y en dinero. Facturación y pago.
Esto tendrá lugar según lo establecido por mutuo acuerdo. Control, supervisión y acceso. Esto se refiere a la responsabilidad de los usuarios para que las actividades informáticas se den en las condiciones más favorables. Asistencia y formación. Esto se refiere a que las actividades informáticas se dan en los términos pactados, evitando actitudes negligentes por falta de un conocimiento técnico pertinente por parte del usuario. Responsabilidad y garantías. Son obligaciones inherentes a la firma de un contrato informático. Protección material de la información. Esto hace referencia a aquella información que es propiedad del usuario que esté bajo resguardo del proveedor, con el fin de desarrollar un programa. Secreto y confidencialidad. Esto se aplicará a la información que provean por ambas partes para la celebración del contrato. Medios de extinción del contrato. Tenemos dos. La rescisión. En este acto la causa se encuentra en el momento mismo de la celebración del contrato. Solo se declara jurídicamente y sus causales son fijadas por la ley. Y la resolución. Aquí la causal es sobrevenida, es decir, se la encuentra extrajudicialmente, y sus causales son de origen legal o de manera convencional. Responsabilidades del contrato. Tenemos la responsabilidad civil, que es de carácter administrativo. Un requisito para la reparación del daño es la indemnización administrativa. Responsabilidad penal. Aparecerá al existir un delito informático, que es aquel en el que se emplea un sistema informático de procesamiento o transmisión de datos para perjudicar al patrimonio, considerado como un bien jurídico. La nulidad es la mayor sanción que se otorga al negar al contrato la posibilidad de producir consecuencias jurídicas. Tiene lugar cuando falta alguno de los requisitos esenciales para su perfección. Existe nulidad por incapacidad absoluta, fin ilícito, objeto jurídicamente imposible, entre otras derivadas de la ley. En la anulabilidad sí existe el contrato informático, ya que concurren consentimiento, objeto y causa, pero sufre algún vicio o defecto, por lo que es susceptible de anulación. Existe anulabilidad por incapacidad relativa del agente, vicio de la voluntad, ya sea por error, dolo, intimidación o violencia. Como conclusión, se puede decir que en la actualidad el incremento del fenómeno informático en la vida diaria y en las actividades empresariales ha ocasionado que sea necesario que se cumpla con figuras jurídicas, como son los contratos informáticos, que son acuerdos de voluntades que establecen las relaciones jurídicas entre las partes, que tienen por objeto regular la creación, transmisión de derechos y obligaciones derivadas de los bienes y servicios informáticos. Los contratos informáticos son de gran importancia, es por ello que se establece un marco legal y en concordancia al derecho informático. Con ello permite al cliente como al desarrollador alcanzar el proyecto de software.